¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este domingo en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que en la última hora nos lleva hasta Butler, en Pensilvania, donde el FBI acaba de confirmar el intento de asesinato contra Donald Trump. Take a look at what happened. El expresidente y precandidato republicano a las elecciones estadounidenses, Donald Trump, que ha sido víctima de un ataque en un mitin. Escuchábamos el momento en el que, se oían varios tiros, varios disparos. Trump se agacha y el servicio secreto de los Estados Unidos interviene inmediatamente. Una vez incorporado, se puede ver al expresidente aturdido y con sangre en la parte derecha de su cara, en concreto viene de su oreja. Trump se retira por su propio pie, eso sí, del atril donde estaba interviniendo. Su seguridad se lo lleva del lugar de los hechos mientras alza su puño. ¿Qué es lo que sabemos a esta hora? Hay confirmados 2 muertos. Primero, el agresor, que ha sido abatido y que habría llevado a cabo el ataque desde fuera del recinto en el que se estaba produciendo el mitin, como ha confirmado el fiscal del distrito. En concreto, lo habría hecho desde el techo de un edificio cercano. Ya se conocen algunos datos de su identidad. Se trataría de un chico joven del mismo estado, de allí, de Pensilvania. El otro fallecido es un espectador, una persona que estaba entre el público. Además, habría otros 2 heridos de gravedad. Y las miles de personas que estaban allí presentes han sido evacuadas del recinto donde se estaba desarrollando ese mitin. Y después ya las fuerzas de seguridad han acordonado toda la zona. Trump ha sido trasladado de inmediato a un centro médico cercano y después se ha pronunciado a través de un comunicado en redes sociales donde relata que una bala le ha atravesado la parte superior de su oreja derecha y que dice de inmediato supo que algo iba mal porque empezó a escuchar un zumbido. Un comunicado en el que ha agradecido también al servicio secreto que le haya salvado la vida y en el que ha dado el pésame también a la familia de la víctima mortal que dejan estos hechos, además del otro muerto que es, como te digo, el atacante. También ha habido reacción del actual presidente y rival de Trump, de Joe Biden, que ha comparecido, eso sí, horas después de conocerse el ataque, que por supuesto ha condenado y ha añadido que en los Estados Unidos no hay lugar para este tipo de violencia. No hay lugar en América para este tipo de violencia, decía Biden. Es enfermizo, por eso debemos unir a este país. No podemos permitir que pase esto. No podemos perdonar. Mientras se ha incrementado la seguridad en la Torre Trump en Nueva York y en general en toda la ciudad. Esto sucedía en Pensilvania y se ha incrementado la seguridad, como te digo, en la ciudad de Nueva York. Este mitin era el último que daba el expresidente antes de la convención republicana que se reúne la próxima semana en Milwaukee, en Wisconsin, para certificar su candidatura a la presidencia por parte del Partido Republicano y de momento todo apunta a que esa convención y la agenda de Donald Trump continúa de cara a que sea elegido como candidato de los republicanos. Al margen de esto, las reacciones desde todas las partes del mundo no han tardado en llegar. Numerosos líderes internacionales han condenado el ataque. También lo han hecho, por ejemplo, desde la Unión Europea, Josep Borrell, aunque desde el gobierno español nadie se ha pronunciado todavía. Enseguida nos vamos a ir hasta Estados Unidos para conocer la última hora, pero al margen de esto, hoy vamos a estar pendientes de 2 citas de nuestro deporte, del deporte español. La primera la tenemos marcada en el calendario desde el martes, así que con permiso de nuestra selección española de fútbol, vamos primero con un chaval de Murcia que tiene 21 años y que hoy puede seguir haciendo historia. Vamos allá. Primer servicio nuevo para Carlitos Alcaraz. Me gusta que de nuevo es bueno. Pero el resto, Djokovic es buenísimo. Otra vez le echa hacia atrás. El revés de Novak contra el revés de Carlitos. Otra vez el serbio. Él no va a fallar, Carlos. Él no va a fallar. Te lo vas a tener que ganar tú. Se juega otra dejada. Falla una y se juega la segunda. Llega Djokovic. Pásale. El globo. ¡Qué bueno eres, artista! Es un loco maravilloso.
Se juega un globo en el juego de Carlos Alcaraz, que a las 3 de la tarde disputa la final de Wimbledon ante el serbio Novak Djokovic. Es, por cierto, la misma final que el año pasado, una final que ganó el murciano, por lo que defiende título. Carlitos Alcaraz disputa hoy su quinta final de Grand Slam y podría levantar su cuarto título. Hace ya 2 años, en 2022, levantó el US Open, luego fue Wimbledon en 2023 y hace unos meses Roland Garros. Al margen de Alcaraz, la segunda cita de hoy ahora sí nos lleva hasta el Estadio Olímpico de Berlín. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡España en la final! ¡Somos Por fin ha llegado el día. Esta noche la selección española se va a ver las caras con Inglaterra en la final de la Eurocopa. Será a las 9. Lo que comenzó casi como un sueño en el que pocos confiaban ha acabado convirtiéndose en una realidad. Y es que volvemos a una final de la Eurocopa 12 años después. Al frente, como te digo, vamos a tener a Inglaterra, que llega en un buen momento y con nombres que, la verdad, asustan. Por ejemplo, el de Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid, o el de su capitán Harry Kane, que, eso sí, no tiene mucha suerte, o nada de suerte, mejor dicho, a la hora de conquistar títulos y esperamos que su gafe dure al menos hasta después de esta noche. Desde fuera, la impresión que da el vestuario de la selección española es que en él abunda el compañerismo, el sacrificio y la unión, aunque, desde luego, sin esos valores no se llega a la final de una Eurocopa. También hemos comprobado que la nueva generación de futbolistas viene pisando fuerte, ¿verdad? Ahí tenemos a Lamine Yamal o a Nico Williams, que se han consolidado además como la pareja de moda del campeonato. Y hasta allí, hasta Alemania, se han desplazado miles de españoles dispuestos a arropar a la selección en una cita para la historia. Serán varios en los aledaños del campo y en las zonas de animación y 11.000 los que lo harán desde las gradas del Estadio Olímpico de Berlín, que es una clara minoría respecto a los ingleses, que podrían llegar a ocupar cerca de 50.000 butacas, pero eso sí, en lo que va de Euro, siempre hemos sido minoría y no nos ha ido nada mal. Hoy, de hecho, podemos desempatar con Alemania y pasar a ser la selección con más Eurocopas en solitario. La selección española de fútbol ha disputado 4 finales de la Eurocopa, la de esta noche es la quinta, y de las 4 que hemos jugado nos hemos llevado 3. Además de la de 2008, con una selección que tiene además bastantes similitudes, podríamos decir, a esta generación, y la de 2012, hay que sumar la de 1964. La que perdimos, que seguro que más de uno se acuerda, fue en el 84 contra Francia, que era además la anfitriona. A la cita de esta noche, nuestra selección llega invicta y habiendo ganado sus 6 partidos, algo que, por cierto, nadie había hecho nunca. Hoy, como te digo, puede ser un gran día para el deporte español y desde las 3 te lo vamos a contar todo en directo en el tiempo de juego de COPE. Hay más noticias este domingo que te cuento ya con Arturo Ayestarán. Día de luto. En Buñol, Valencia, de los 3 decretados por el asesinato de una joven de 31 años a manos de su pareja, un hombre de 50 años que permanece detenido. Existían denuncias previas no solo de la víctima, que era su novia, sino también de su exmujer, que fue quien avisó a la policía. Ambas estaban en el sistema Biogen, aunque en el caso de la asesinada no se habían activado medidas judiciales de protección. Continúan las reacciones a la decisión de Vox de romper sus acuerdos con los gobiernos regionales que mantenía con el PP en 5 comunidades autónomas. Este sábado el Partido Popular insistió en abrir sus brazos a los descontentos con la dirección de Vox, una invitación que llega mientras en Aragón ya ha comenzado una nueva etapa en el gobierno de Jorge Azcón sin Vox y en Murcia este lunes López Miras remodelará su gobierno sin vicepresidencia. Broche final. A los Sanfermines en apenas una hora. Lo harán los toros de la mítica ganadería sevillana de Miura en la carrera más esperada de estos 8 días. Una ganadería de 6 toros que pesan entre 555 y 650 kilos. Estos Sanfermines 2024 cierran con una estimación de más de 1 millón de turistas. A las 12 de la noche será el tradicional Pobre de mí, en el que todos los asistentes se quitarán los pañuelos rojos del cuello tras más de una semana de fiesta. 7 y 9 minutos, escuchas la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida nos vamos hasta Estados Unidos para conocer la última hora de ese intento de asesinato a Donald Trump. La mañana. Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
COPE tienes la mejor compañera de viaje. Porque te mantenemos informado. Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches. Te acompañamos en el camino con buenas historias. Y vivimos contigo el deporte. ¡Que me gusta ese balón! Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo. Escucha COPE en tu coche y disfruta. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 12.772. 1, 2, 7, 7, 2. Número de serie 17. 0, 1, 7. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Le dice cómo vestirse. Controla con quién está. Le da órdenes. Utiliza a sus hijas o hijos para hacerle daño. Le grita. La desautoriza. Controla a quien sigue. Le hace sentir culpable. Le da miedo. Tan solo 1 de cada 4 personas actúa ante un signo de violencia de género. ¿Y tú vas a hacer algo? 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Take a look at what happened. Este era el momento en el que Donald Trump era disparado durante su mitin en Pensilvania, y a esta hora nos volvemos a ir hasta Estados Unidos. Saludamos a nuestro corresponsal, Juan Fierro. Hola de nuevo, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es la última hora? ¿Se ha actualizado algo sobre la investigación? No, la última hora es que Donald Trump ha llegado hace apenas unos minutos su avión al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, muy cerca de Nueva York. Se ha visto a Donald Trump bajar la escalerilla del avión sin ningún problema, y es muy probable que Trump se dirija ahora hacia la Torre Trump en Nueva York, en Manhattan, donde, por cierto, las autoridades de Nueva York reforzaban la seguridad en las últimas horas. Poco más se conoce sobre el autor de los disparos, de estos hechos. Se sabe que es un hombre joven de 20 años de Pensilvania, que vivía en una localidad que está a 1 hora del lugar del mitin, donde se estaba produciendo el mitin, que utilizó un rifle AR-15 y que estaba subido al tejado de un edificio bajo de apenas una planta, un edificio industrial que estaba a unos 150 metros de donde se estaba produciendo el mitin, de donde estaba Trump hablando. La policía ha informado que esta persona no llevaba identificación, que no se ha identificado ningún motivo y que están trabajando en la completa identificación de esta persona, que, como decimos, es un joven de 20 años, natural de Pensilvania, y que vivía muy cerca del lugar donde se estaba celebrando este mitin. Hay muchas incógnitas todavía sobre lo que ha pasado y, sobre todo, muchas preguntas sobre la actuación del servicio secreto. Y el propio FBI, el responsable del FBI en Pensilvania, que ofrecía una rueda de prensa hace apenas 1 hora, se mostraba sorprendido por el número de veces que esta persona, este joven de 20 años, pudo hacer los disparos que pudo hacer antes de ser abatido. También hay muchas preguntas sin respuesta todavía. En esa rueda de prensa no había ningún miembro del servicio secreto. Hay muchas, como digo, preguntas sin respuesta, como por ejemplo cómo esa persona pudo llegar al tejado de ese edificio industrial a 150 metros de donde estaba Trump sin ser detectado por los miembros del servicio secreto. Las autoridades, tanto el FBI como las autoridades policiales de Pensilvania, dicen que siguen investigando y que en las próximas horas tendremos más detalles de lo que ocurrió en esa localidad de Butler, en Pensilvania. Se siguen sucediendo las reacciones por parte de numerosos líderes internacionales, también, por supuesto, del presidente Joe Biden, que ha condenado este atentado, ¿verdad? Sí, Biden enseguida salió a condenar el atentado. Estaba en su residencia de Delaware, en su casa de la playa. Ha cambiado de planes, se ha regresado, está ya en la Casa Blanca. Mañana tiene previsto una reunión con sus principales asesores de seguridad a las 10:30
de la mañana, a la que asistirá también la vicepresidenta Harris, y ha seguido muy de cerca todo lo que pasaba. De hecho, ha conversado. En su primera intervención, Biden afirmaba que había llamado a Trump, pero que no había podido hablar con él porque en ese momento estaba siendo atendido por los médicos. Luego la Casa Blanca informó que esa conversación sí que se había producido, pero no han ofrecido ni la campaña de Trump ni la Casa Blanca ningún detalle sobre la conversación que han mantenido el presidente Biden y el expresidente Trump. Lo que sí parece que se ha confirmado es que la campaña electoral continúa en marcha, ¿verdad? La campaña electoral continúa en marcha, aunque los demócratas han suspendido los actos de campaña que tenían para hoy y han cancelado, por ejemplo, todos los anuncios de televisión que tenían previsto a lo largo de la noche de hoy aquí en los Estados Unidos. Pero fundamentalmente la campaña en principio va a seguir. Los republicanos ya han dicho que la convención republicana, que empieza el lunes en Milwaukee, en Wisconsin, va a seguir sin ningún problema. Está prevista que se desarrolle de lunes a jueves y que esa convención se va a desarrollar. El presidente Biden tiene también previsto el lunes un acto electoral en Texas, el martes otro acto electoral en Nevada, y esos actos siguen convocados ahora mismo. Lo que sí va a cambiar, sin duda, va a ser el tono. De hecho, está cambiando ya, porque aunque la condena del atentado, del intento de asesinato de Trump ha sido unánime, tanto en los demócratas como en los republicanos, bueno, desde el lado republicano hay muchos dedos señalando a la campaña demócrata, incluso al presidente Joe Biden, les están señalando como responsables de alguna manera de lo que ha ocurrido hoy en Pensilvania, en Butler, Colorado. Dicen que la retórica utilizada por los demócratas, la retórica utilizada por Biden en sus mítines, de alguna manera ha llevado a los sucesos que veíamos hoy. Sin duda la campaña electoral va a cambiar, de hecho ha cambiado ya, y hay que recordar que todavía quedan 4 meses de campaña electoral. Es decir, parece que estamos hablando de unas elecciones que están a punto de celebrarse, pero es que las elecciones presidenciales en los Estados Unidos no son hasta el próximo día 5 de noviembre. Quedan todavía 4 meses de campaña electoral, que va a ser, sin duda, después de lo que hemos vivido hoy, una campaña distinta, y también quizás podemos adelantar ya que va a ser una campaña muy dura. Gracias, Juan Fierro, corresponsal en Washington, que durante toda la noche y toda esta mañana nos sigue actualizando la última hora que nos llega tras ese tiroteo a Donald Trump, que ha sido disparado durante un mitin en Pensilvania. Gracias, Juan. Buenos días. Esta semana el Gobierno ha puesto encima de la mesa la idea de reformar la ley de extranjería, justo un día después de acordar con el Partido Popular el reparto de 347 menores migrantes que están en Canarias y que pueden saturar el sistema de acogida de migrantes de las islas. Un reparto que el propio ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha calificado como un parche al explicar que la prioridad era poner en marcha la reforma de esta norma de la que te hablo. En los últimos días hemos sido testigos de un cruce de acusaciones entre formaciones políticas. Hasta tal punto, ya lo sabes, de la ruptura de Vox con el Partido Popular en las autonomías en las que forman parte del Gobierno los de Santiago Abascal, aunque eso sí, varios consejeros se niegan a dimitir. La formación liderada por Abascal está indignada con los populares por aceptar este reparto de los menores. Y a esto hay que sumarle que desde el otro lado la advertencia que el PSOE recibió de su socio de gobierno, de Junts, que te recuerdo en un primer momento aseguró que no iba a apoyar la reforma de esta ley de extranjería que incluyera a la Comunidad de Cataluña. Todo esto en un contexto en el que en 2024 la llegada de migrantes africanos al sur de España se ha disparado. Tanto que en lo que va de año, Canarias, por ejemplo, ha recibido casi un 170% más de migrantes que el año pasado a estas fechas. Según el Ministerio del Interior, son casi 20.000 personas y, centrando un poco más el tiro, como te contaba, ahora son 347 los menores que saldrán de las islas para ser distribuidos por el resto de comunidades, porque allí los centros de acogida no dan abasto. Pero hablar de porcentajes y de cifras no es justo, porque ellos son personas y tienen nombres y apellidos. Fernando Díez. Uno de ellos es Mohamed Saliu Diallo, o Moja, como todos le conocen. Alguien que hace 5 años, harto de la situación que padecía su país, repleta de golpes de estado e inestabilidad, tomó la decisión de emigrar y así abandonó Guinea Conakry para llegar
después de hasta 8 intentos fallidos a Motril, en Almería. Una vez que llegamos a Motril, y eso sí me asusté un poco porque veí mucha policía y parecíamos, yo que sé, los reyes, y fue muy duro porque yo ni eso también podía andar y me tuvieron que coger. De tanto tiempo de estar teniendo una posición en la barca, pues al fin y al cabo pues uno los pies ya no lo siente, no lo siente igual. Aquel año, como Moja, llegaron a España cerca de 32.500 personas en situación irregular. Eso son, Sandra, casi 90 personas al día. Y desde entonces este número solo ha hecho que aumentar. Mira, en 2023 fueron casi 57.000 las personas que llegaron a España y al ritmo al que va 2024 este dato podría quedarse corto. Y eso que solo estamos hablando de la gente que lo ha conseguido, porque hay que recordar, el camino hasta el sur de Europa no es precisamente fácil. En Tánger lo intenté 8 veces, no lo conseguí, porque una vez que subíamos veníamos hasta la zona internacional entre el agua española y marroquí, y llegaba la marina marroquí y nos cogían otra vez y otra vez de vuelta y nos mandaban entre la frontera entre Algeria y Marruecos, en el desierto, y nos dejaban ahí y volvíamos otra vez y volvíamos a intentar, porque lo peor es no caerse y quedarse al suelo, caerse y volver a levantarse. Ya en España, Moja fue trasladado a un centro de menores en Padules, en un pueblo de Almería. Allí, como nos explica en COPE, fue bien acogido, tuvo buenos profesores y pudo aprender muchas de las cosas que hoy sabe. Una de las personas a las que allí conoció es Pilar, y a partir de ahí la vida de los dos cambió por completo. Moja siempre tuvo claro que su futuro iba a pasar por el ámbito sanitario. Al terminar la ESO, de hecho, comenzó una formación profesional de auxiliar de enfermería, y ahí no se queda la cosa, porque más tarde completó un grado superior en prótesis dental. Pero es que eso no es todo. Ahora se prepara la selectividad para poder acceder al grado de medicina. Moja, ya con 20 años, tiene su camino muy claro, pero así recuerda Pilar cómo comenzó todo. Y Moja terminó en un pueblo que se llama Chiribel, que allí no podía estudiar lo que él quería. Entonces sí que conseguimos que lo cambiaran de centro a Huerca Lovera, que es un pueblo más grande en el que sí podía estudiar ese ciclo. Entonces él empezó allí primero de ese ciclo, pero en abril ya cumplió su mayoría de edad. Entonces tuvimos que alquilar una habitación en un piso para que Moja pudiera terminar el curso allí. Ella terminó su primero del ciclo allí. Ese mismo verano ya se vino conmigo y ya hizo segundo en un instituto de aquí de la ciudad. Ha sido tal el vínculo que Moja y Pilar han creado que a día de hoy, no te lo pierdas, viven juntos. Ella le ha acogido y ahora son compañeros de piso. La historia de estas dos personas ha roto por completo muchos de los estigmas que a menudo acompañan el camino que emprenden en España personas que llegan aquí buscando una alternativa a la vida que llevan en su país. La suerte, al menos de un tiempo a esta parte, ha sonreído a Moja. Pero este es solo un caso concreto. Ahora queda por ver qué futuro les espera a los casi 350 menores que siguen en Canarias y que de aquí a unos meses van a ser repartidos por otras partes del territorio español. Los que, pase lo que pase, van a seguir en las islas son los voluntarios, una figura fundamental para la acogida de las personas que llegan desde África en cayucos. Y uno de ellos es Francis Mendoza. En concreto es el coordinador de Corazones Naranjas. Es un grupo de voluntarios de protección civil que opera en la Isla del Hierro. Escuchar el relato de Mendoza es imprescindible para comprender la situación que hoy atraviesan miles de personas. Entre otras cosas, parte del trabajo de Francis es escuchar las historias que tienen que contar aquellos que llegan en cayuco. Se te parte el alma. Una cosa es verlo y otra cosa es estar con ellos. Y ya no solo eso, los que vienen no acompañados, sino los niños que te dicen que sus padres fallecieron en el cayuco y los tiraron por la borda. Precisamente este fin de semana hemos tenido 2 casos de 2 niños. Llegaron el domingo, creo, si no me equivoco, creo que tiene 9 años el niño, y su padre falleció, lo tiraron por el cayuco, y una niña que su madre murió a escasos metros de la tierra. Son situaciones estremecedoras, como también lo es escuchar a Francis aquí en COPE explicarnos que, a excepción de Argelia y de Sudáfrica, hasta la Isla del Hierro han llegado migrantes de todos los países africanos. Según nos cuenta, quienes vienen de sus países porque huyen de la política, de las guerras o porque allí ya están muertos. Los voluntarios y trabajadores que les reciben, los que les atienden y les escuchan, como Francis, son los que conocen cuáles son sus necesidades. Las necesidades de los migrantes que llegan después de meses o incluso años de viaje. Yo creo que lo que necesitan cuando llegan aquí a Canarias, lo primero es una buena atención médica, como la está prestando el Servicio Canario de Salud, y luego que se les escuche. Vamos, más ayuda a lo mejor psicológica para ellos, y ya pues abogados para que puedan moverles papeles,
para poder estar legales en España, pero sobre todo, médicos y personas que les escuchen y les ayuden. Por eso es también fundamental escuchar, ¿no?, también a los profesionales que llevan años dedicando sus esfuerzos a comprender y a solucionar los problemas derivados de la migración irregular y también en concreto, como es este caso, de la migración irregular infantil. Es el caso de Plataforma de Infancia, una alianza de ONGs que trabaja desde hace más de 25 años en defensa de los derechos de los menores de edad en España. Almudena Escorial, responsable de incidencia política de la plataforma, explica cuál es el verdadero problema al que se enfrentan los menores migrantes. El número de niños y niñas en nuestro país no es un problema, no se está cumpliendo siempre con los derechos de estos niños y niñas, y la razón principal es que se antepone, ¿no?, la condición de migrante a la de niños y niñas. Y es que el cuidado de los menores en España, migrantes o no, es una cuestión de urgencia. Explicaba Almudena que son muchos los niños que llegan a estar incluso años en la calle o en situaciones de exclusión social. Bueno, pues esta es la otra cara de la migración en la que hemos puesto el foco en la mañana del fin de semana de COPE. En un momento en el que 2024 va camino de superar la cifra de llegadas de 2023, un año que ya marcó un precedente al cerrarse con más de 57.000 entradas irregulares en España. Muchos de ellos también menores de edad. Y esta noche Metallica va a volver a llenar el Estadio Metropolitano en Madrid, que ya lo abarrotó este pasado viernes. Lo va a volver a hacer ante 65.000 amantes de su música. Antonio Herray. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano? Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es. La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves es muy sencillo. Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en Las Calanques, una fiesta en Formentera. No es demasiado para un solo viaje. No, han empezado las rebajas de Costa. Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Los fines de semana en la radio. En nuestros corazones. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¿Qué os parecen las alineaciones? Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
7:30, 6:30 en Canarias. Última hora en la mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida te cuento la última hora de ese intento de asesinato con un arma de fuego contra Donald Trump en Estados Unidos, en el que ha resultado herido leve. Ha sido durante un mitin en Pensilvania. En este día, en este domingo, también tenemos todas las miradas puestas en Berlín, en ese partido que nos puede convertir en campeones de Europa de selecciones por cuarta vez. Pero si tienes hijos o eres joven, quizá este sábado por la noche has tenido la mirada fijada en el Estadio Santiago Bernabéu, donde se ha celebrado la 5ª edición de la Velada del Año, que es uno de esos eventos que reúne a varias personalidades del mundo de Internet, o como los conocemos desde hace ya tiempo, los influencers. De manera oficial, podemos decir que a día de hoy en España contamos solo con 36 influencers. A ti seguro que también te parecen pocos, ¿verdad? Porque sí, efectivamente hay muchos más. Pero tan solo ese número, 36, han sido los que se han inscrito en el registro oficial que desde esta semana exige el Gobierno. Te sonará la norma que ha entrado en vigor, es la conocida como Ley de Influencers, y Alejandro Perales es el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, y por si no estás familiarizado con esta norma, nos explica en qué consiste. Lo que se llama Ley de Influencers en realidad es un Real Decreto que desarrolla la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que se refiere a un tipo de generadores de contenidos online que serían un poco los grandes influencers. Estos usuarios de especial relevancia, a todos los efectos, se asimilan a cualquier prestador de servicios de comunicación audiovisual. Es decir, que desde el punto de vista de las comunicaciones comerciales que difunden y desde el punto de vista de los contenidos que puedan afectar a los menores, pues tienen que cumplir prácticamente las mismas obligaciones que cumple cualquier canal de televisión, para que nos entendamos. 36 que se han registrado, aunque ahora mismo en España, según datos de varias consultoras digitales, hay más de 12.000 influencers que viven de las redes sociales. Aunque no todos tienen la obligación de inscribirse en ese registro, aunque sí que son más de 36, ¿no? Solo lo deben hacer aquellos que cumplan estos requisitos. Aquellos generadores de contenidos que tienen al menos 1 millón de seguidores en una red social o 2 millones en el conjunto de todas las redes sociales a través de las cuales distribuyen sus contenidos, que han conseguido unos ingresos en el ejercicio anterior al que se hace ese análisis, ese reconocimiento de ser usuario de especial relevancia de 300.000 euros y un mínimo de 25 posteos en ese año anterior. Generan ingresos brutos anuales iguales o superiores a 300.000 euros y tienen al menos 1 millón de seguidores en una plataforma o 2 millones en varias. Hay unos cuantos, la verdad es que bastantes en España, pero como te digo, en esa lista del Gobierno solo aparecen 36 nombres. Entre ellos encontramos, no sé si te suena alguno, el de Dulceida, Laura Escanes, Ibai Llanos, Lola Lolita, el Rubius, también está por ahí Tamara Falcó, y al parecer habría otros 21 nombres que estarían en proceso de aparecer en ese registro. ¿Y qué nombres faltan y deberían estar en esa lista? Pues hay bastantes también conocidos, como el de María Pombo, el de Violeta Mangriñán, el de Rocío Osorno o el de Mary Turiel. Todas ellas, por ejemplo, acumulan más de 1, de 2 o de 3 millones de seguidores. Alejandro Perales cree que muchos no se han inscrito por desconocimiento. Quiero pensar que esto es por una falta de conocimiento de aquellos usuarios y aquellas usuarias de especial relevancia que deberían haberse registrado y que no lo han hecho, y que entiendo que cuando vaya pasando el tiempo, vayan conociendo mejor sus obligaciones legales, pues irán dándose de alta en ese registro. Eso sí, no cumplir la norma tiene consecuencias y multas de entre 10.000 y 1,5 millones de euros de sanción, dependiendo de la gravedad de la infracción. Por ahora, para los que no se inscriban, podría haberla. Por lo pronto, el no haberse dado de alta en ese registro, si
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es la autoridad audiovisual, identifica que no lo han hecho debiendo haberlo hecho, puede multarlos, de acuerdo con la ley, porque eso es una infracción administrativa. Entonces entiendo que si se van produciendo multas, pues también los usuarios de especial relevancia pues irán tomando conciencia de que deben cumplir la ley. De todas formas, el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación nos cuenta que los requisitos que han dictado para la gente que se debe inscribir son demasiado acotados, dejando a muchos otros influencers fuera de la norma. De la gran cantidad de personas influencers que existen en España, pues que cumplan esos requisitos, que además tienen que cumplirse de forma simultánea, pues al final pueden suponer como mucho un 20% del total de los influencers que están difundiendo contenidos en España. Y además de ese 20% hay que tener en cuenta que solo se aplica a aquellos que están radicados en España, porque hay algunos grandes influencers que han trasladado su domicilio fiscal fuera de España y por lo tanto no les es de aplicación la ley. Por lo tanto, los incumplimientos que se puedan estar produciendo por publicidad encubierta, por publicidad ilícita, para la gran mayoría de los influencers no va a haber ninguna consecuencia con esta ley porque quedan fuera. En definitiva, esta nueva ley de influencers pretende regular el contenido de los creadores con más de 1 millón de seguidores, el que comparten en sus redes sociales, equiparando su función con la de otros servicios de comunicación audiovisual. Y con esto, ¿qué es lo que se pretende en concreto? Pues proteger a los usuarios más vulnerables, sobre todo a los menores de edad, de cualquier tipo de contenido sensible que pueda perjudicarles. Además, también se les ha prohibido a todos estos influencers la publicidad encubierta y la promoción de determinados, el tabaco, el alcohol, las apuestas, si no es, eso sí, en algunas horas determinadas, como puede ser entre la 1 y las 5 de la madrugada. Pero, como te digo, por ahora parece que solo 36 de ellos se han enterado de que tienen una cuenta pendiente con la ley y también con los menores de edad en nuestro país. Hay más noticias que te cuento con Arturo Ayestarán. Intentan asesinar a Donald Trump en un tiroteo durante un mitin en Pensilvania. El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano ha sufrido un ataque durante ese mitin en Butler, Pensilvania, después de que un tirador haya abierto fuego desde un tejado cercano. El agresor realizó 8 disparos con un fusil AR-15 a una distancia de unos 180 metros de donde se encontraba Trump. El expresidente, que se cubría tirándose al suelo, reaparecía con sangre en su mejilla y en la oreja derecha y se levantaba lanzando el puño al aire en señal de fortaleza. El autor es un hombre joven de unos 20 años que vive en una localidad a 1 hora del lugar donde se estaba celebrando el mitin. El expresidente se ha retirado por su propio pie, acompañado por su servicio secreto, que lo ha trasladado a un centro médico. Hay 2 víctimas confirmadas del ataque, una de ellas un espectador que se encontraba tras Trump y la otra el autor del ataque. Además, hay 2 heridos. 90 muertos en un ataque israelí con la intención de acabar con el número 2 del grupo terrorista Hamás. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por Hamás, dijo que la mitad de los fallecidos son niños y mujeres y que el bombardeo dejó además 300 heridos, algunos en estado crítico. El ataque sucedió en el área de Mawasi, al oeste de la ciudad de Yan Yunis, designada zona humanitaria por las fuerzas israelíes al comienzo de su operación en la localidad sureña de Rafah a principios de mayo. Los militares israelíes insistieron en que el lugar atacado era un complejo de Hamás ubicado en una zona abierta, rodeado de árboles y edificios, y no en las tiendas de campaña de Mawasi, donde residen miles de desplazados. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado que aún no hay certezas sobre la muerte del jefe militar de Hamás en Gaza, Mohamed Deif. Y día de luto en Buñol, en Valencia, de los 3 decretados por el asesinato de una joven de 31 años a manos de su pareja. El agresor es un hombre de 50 años que permanece detenido. Existían denuncias previas no solo de la víctima, que era su novia, sino también de su exmujer. Ambas estaban en el sistema Biogen, aunque en el caso de la asesinada no se habían activado medidas judiciales de protección. Ha sido precisamente su exmujer quien ha alertado a las autoridades a través del teléfono de emergencias, informando de que su exmarido había confirmado el asesinato. Y hoy puede ser un gran día para la historia del deporte español. Tenemos por delante 2 citas importantes, Arturo. Sí, como decías antes, hoy La Roja nos puede dar la 4ª Eurocopa. A partir de las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Berlín, los chicos de Luis de la Fuente se enfrentarán a Inglaterra. Pese a que España parte como favorita por juego, el míster quiere enfriar los ánimos y asegura que va a ser un partido muy igualado. Nosotros sabemos que el partido de mañana no hay favorito.
Está equilibradísimo, exactamente igual que estas últimas eliminatorias que hemos tenido que afrontar, exactamente igual. Y el favorito, pues, lo dejo para las casas, lo dejamos para las casas de apuestas. Sabemos que aquí, si no estamos por encima del nivel que hemos tenido estos últimos partidos, si no estamos más concentrados, no se cometen errores, etcétera, 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 pues no vamos a tener posibilidades de ganar. Pero antes de eso, a las 3 de la tarde, Carlitos Alcaraz se enfrentará en la final de Wimbledon a Novak Djokovic. Carlitos defiende título con una final que reedita la del año pasado. Misma situación que en el fútbol. Alcaraz es favorito, pero Djokovic es mucho Djokovic. Por supuesto, podrás seguir este superdomingo de Deporte Español a partir de las 3 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE. Por si hay alguien que todavía no se haya enterado, España, la selección de Luis de la Fuente, disputa esta noche la final de la Eurocopa. Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal, ¡gol, gol, gol! ¡Toma ya! Ahí va Navas, la pone Navas, Saliba, bola para Olmo, pégale Dani, vamos. Chuta Dani, ¡gol, gol, gol! Y así narraba Manolo Lama los goles de Lamine Yamal y de Dani Olmo frente a Francia, que nos daban el pase a la final. Un encuentro que se disputa hoy, te recuerdo, a las 9 de la noche y que vas a poder seguir, por supuesto, aquí en COPE, de la mano de Paco González y todo el equipo de Tiempo de Juego. Nuestro rival, por cierto, es Inglaterra. La radio es la mejor compañía para ello, pero tampoco debemos olvidar los datos de audiencia que ha habido durante esta Euro, con una cuota de pantalla récord, y en esto mucho ha tenido que ver también que se haya dado en abierto. Manu Pérez. Así es, Sandra. Por ponerte un ejemplo, en los cuartos de final frente a Alemania se congregaron más de 11,7 millones de espectadores para ver cómo eliminábamos a la anfitriona en el último minuto de la prórroga. Pero ojo, porque debemos hablar del efecto que ha tenido este torneo en los jóvenes. Y es que hace 2 años, un estudio de la European Club Associations aseguraba que 2 de cada 5 adolescentes sentía indiferencia por el fútbol. Sin embargo, ese interés ha incrementado gracias a la Eurocopa, porque ahora el 80% de los espectadores tienen entre 16 y 24 años. Es obvio que al ser bien abierto, pues lo he visto más. Es Eurocopa, juega España, pues lo sigues. En el caso de que no hubiese sido en abierto, pues hombre, hubiese visto los partidos de España, pero poco más. Pero en este caso, al ser abierto, pues me he tragado casi todos los partidos. Acabas de escuchar a Guillermo. Él es de Huesca, tiene 22 años y lo que nos cuenta es reflejo de lo que muchos jóvenes han experimentado este verano con el fútbol. Un reenganche, por decirlo de alguna manera, a un deporte que estaba perdiendo audiencia. Y es que, claro, la conocida como generación Z está más acostumbrada a los estímulos, a los vídeos de corta duración, ¿verdad, Manu? Sí, la generación Z o la generación TikTok. El contenido que suelen visualizar en redes sociales es de corta duración, unos 20 o 30 segundos por vídeo. Luego las stories de Instagram, las propias publicaciones, vamos, que quieren que todo vaya al grano y sin tonterías. Por ello, un torneo como es la Liga, por ejemplo, en el que quizás tienes que esperar meses para ver un partido interesante, no es atractivo para ellos, y más si lo dan en privado. Y sobre todo porque este estímulo son 90 minutos, ¿no? Que para todos ellos o para muchos de ellos suponen un mundo. Pero, bueno, este no solo es el único factor, porque esta selección tiene además 2 piezas clave, además a los costados ofensivos, que han conseguido que todos los adolescentes empaticen con ellos. Cuando nos salen cosas en TikTok, o sea, no solo bailes, así todo de fútbol, lo que sea, nos lo enviamos y a lo mejor decimos, esto está guapo, no sé qué, y pues lo hacemos. Yo. Va, hermano, dile la verdad. 3, 2, 1 ya, y ya verás. Dios vas a ver. Madre mía, tío, es que no eres serio, hermano, dile la verdad. Soy yo. No eres serio, dile la verdad. Soy yo. No venía a dar la discusión. Bueno, como muchos hermanos, ¿no? Ellos están discutiendo, en este caso para ver quién baila mejor. Son Lamine Yamal y Nico Williams, de 17 años recién cumplidos el primero, de hecho ayer mismo, y 21 respectivamente.
vamos, unos críos. El revuelo con ellos dos además es tremendo por su juventud y también por el carisma que demuestran. Sí, esa forma de hablar con expresiones como ¿pero qué dices, bro? O esto está todo guapo, hermano, hace que los adolescentes empaticen más con ellos. De hecho, el efecto que han generado llega incluso a los escenarios más grandes. Escuchamos, de hecho, a Estopa, que llenaba el pasado miércoles el Estadio Olímpico de Montjuïc en Barcelona con 60.000 personas, el mayor concierto de su historia, por cierto, para celebrar los 25 años de carrera. Y en esa celebración también pues hubo tiempo para acordarse de la nueva estrella de la selección española. Sí, seguro que Nico no se puso celoso por ese reconocimiento por parte de Estopa a su hermano, entre comillas, y es que se llevan muy bien. Pero claro, esta relación fraternal no serviría de nada si dentro del terreno de juego no se entendieran. Sin embargo, verlos jugar es un auténtico lujo y de hecho Nacho, un aficionado de apenas 25 años, lo sabe bien porque los ha visto jugar en directo. Hombre, los tíos es que son unos chavales, es que son pura inocencia y es que muy carismáticos. Es muy complicado que te caigan mal porque es que son muy majos. No tienen además malas palabras para nadie, ningún mal gesto. Lo dice, de hecho, Rodri, e incluso él pues tiene palabras de admiración y respeto para ellos en cuanto a la madurez que tienen. Así los describe Nacho, una madurez impropia para dos adolescentes. Él, como decíamos, ha tenido la suerte de ver en directo a estos dos genios del fútbol jugar juntos. En varios partidos, de hecho, estuvo en los encuentros de fase de grupos frente a Italia y Croacia y ahora es uno de los 10.000 afortunados españoles que podrá vivir la final en el Estadio Olímpico de Berlín. Y sí, la presencia tanto de Lamine como de Nico han sido primordiales para recuperar esa ilusión por la selección que hacía tantos años, ¿no?, que no teníamos, sobre todo por parte de los más jóvenes. Pero para él, para Nacho, este no es el único factor. La selección ilusiona y la selección ilusiona no solo porque estén Nico y Lamine, que también evidentemente son dos jugadores espectaculares. Veo mucha ilusión también con Rodri, con Fabián, con Nacho, muchísima y de gente muy joven con Carvajal. Si los más jóvenes se han vuelto a enganchar a la selección es porque han vuelto a ver, como vimos en 2008, a un equipo. Como dice Nacho, ahora somos un equipo que ilusiona, con gente joven, también con veteranos, y estamos, bueno, a tope, ¿no?, todos con la selección de Luis de la Fuente. Y como marcan los datos de audiencia, además, más que nunca. Hoy tenemos una cita importantísima a las 9 de la noche, aquí también en la cadena COPE, de la mano de nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Y es que España puede ganar la que sería su cuarta Eurocopa, convirtiéndonos de esta forma en la selección con más campeonatos, empatando así con Alemania. Una anfitriona, por cierto, a la que ya hemos ganado en cuartos, a Francia después en semifinales y ahora el último partido antes de la gloria, ojalá que sea así, será frente a la selección inglesa. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Le dice cómo vestirse. Controla con quién está. Le da órdenes. Utiliza a sus hijas o hijos para hacerle daño. Le grita. Le desautoriza. Controla a quien sí. Le hace sentir culpable. Le da miedo. Tan solo 1 de cada 4 personas actúa ante un signo de violencia de género. ¿Y tú vas a hacer algo? 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Haven't seen you in so long, but it all came back in one moment. And the year started cold, but I didn't notice it all. And we found there's a room we're both in. Sigue
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Gracias, por cierto, por madrugar con nosotros. Y en los próximos minutos quiero hablarte de dos realidades muy distintas de nuestro mercado laboral, de dos etapas cruciales, y lo vamos a hacer con historias además muy concretas. Mira, por un lado, quiero detenerme en esos jóvenes que empiezan a hacer sus prácticas en empresas. Muchos de ellos lo hacen precisamente ahora en verano. ¿Qué pasa con ellos? ¿Acaban quedándose en esa empresa? Enseguida te voy a dar datos y te cuento historias personales. Y, por otro lado, voy a hablarte también del paro entre los mayores de 50 años. Claro, ¿qué pasa por la cabeza de alguien que es despedido a esa edad? Son trabajadores que sin duda son muy válidos, tienen mucha experiencia a sus espaldas y pueden aportar mucho a las compañías, pero que son en demasiadas ocasiones víctimas del llamado edadismo. Fíjate que en España 3 de cada 10 parados tiene más de esa edad, de 50 años, y el 75% lleva más de 6 meses sin hacer una entrevista de trabajo. Otro dato clave es que más de la mitad de los mayores de 50 años desempleados son parados de larga duración. Son cifras que demuestran las dificultades de conseguir un empleo a partir de cierta edad. Alicia García. Pues son datos que prueban también la necesidad de reinventarse profesionalmente, llegado el momento, aquello del renovarse o morir. Hablabas ahora del edadismo, una palabra que cada vez estamos escuchando más, esa discriminación por la edad. 9 de cada 10 desempleados mayores de 50 reconocen haberla sufrido. Mira, es el caso de Jesús. Él trabajaba como informático en una empresa farmacéutica, se quedó en paro a los 54. Y la sensación con la que se quedó es que sí, que existe una discriminación en el trabajo al superar los 50. A la hora de buscar está casi imposible, eso es lo que nos contaba, a pesar de que seas una persona con unos conocimientos que no tienen otros, evidentemente por la propia experiencia que acumulas. Y él se reinventó. Cuando se vio en el paro, decidió establecerse por su cuenta, algo en lo que nunca había pensado antes, y se decantó entre lo que veía como un nicho de mercado y sus aficiones. Abrió un negocio de subastas de caza a nivel internacional, luego en la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos, también. Y últimamente, pues después de la pandemia, surgió el tema de las autocaravanas y también he montado un negocio de alquiler de autocaravanas. Esa reinvención laboral o incluso una rebaja de sus expectativas es algo a lo que están dispuestos los parados seniors. Mira, 9 de cada 10 aseguran estar abiertos a aceptar ofertas de otro sector que no es el suyo o incluso una oferta de peor cualificación. Y verás, durante el primer trimestre en el que están en el paro, las personas mayores de 50 tienen 3 veces menos de posibilidades de encontrar trabajo que los jóvenes de entre 25 y 34 años. Sí, Sandra, ese momento de quedarse en paro a partir de cierta edad, aquí estamos hablando de los 50, es uno de los más difíciles en la vida de una persona. Lo han experimentado muchos y es lo que nos ha contado en COPE Santiago Bernet, que es fundador de Job 50. Es una iniciativa que trata de ayudar a este colectivo de seniors a buscar empleo. Bernet nos insistía en la necesidad de la reinvención, de mantenerse seguro en uno mismo y con una autoestima alta. Porque tiene contactos, tiene ganas de trabajar, mira por tu negocio, ofrecen muchos beneficios. En todas las comunidades autónomas ofrecen ventajas fiscales que como empresa te interesa tener. Como estamos escuchando, aunque estos trabajadores seniors puedan necesitar de un reciclaje tecnológico o técnico, tienen contactos, tienen experiencia, ganas de trabajar, miran por el negocio y con ellos además las empresas se pueden beneficiar de esas ayudas fiscales. Martina Bote, que es experta en gestión de talento y personas, subraya que es muy importante no tirar la toalla, seguir formándonos y mantener una actitud positiva. Tan básico como mantener un ejercicio físico regular, una alimentación equilibrada y continuar formándonos, relacionándonos y conservando bien abierto el radar que tenemos de nuestras relaciones. Eso es importante. Bueno, vamos a poner ahora el foco en otro momento delicado a la hora de buscar empleo. Pasamos de los seniors a los juniors, es decir, a los jóvenes. Porque esta semana estamos contando aquí en COPE que 4 de cada 10 jóvenes españoles consiguen un trabajo en el sitio en el que hacen sus prácticas. Esto según un estudio del Eurobarómetro que sitúa a España 3 puntos por encima de la media europea. Lo decías antes, estos meses de verano, de julio y de agosto pues son el momento idóneo para realizar estas prácticas que para muchos jóvenes son
son la primera toma de contacto con el mundo profesional. 4 de cada 5 jóvenes hacen prácticas en nuestro país. Algunos pues durante los estudios universitarios o los estudios de FP. Es el caso de Álvaro. Él cursó una formación de grado medio y tras una etapa como becario acabó logrando una oportunidad laboral con la que seguir evolucionando profesionalmente en el sector público. Cada día aprendo una cosa nueva. Siempre me surge algo que no sé, me ayudan mis compañeros y aprendiendo todos los días. Fíjate que en 6 de cada 10 casos las prácticas sirven para ganar en experiencia y en orientación profesional. Pero para poder quedarse en la empresa, un becario o un futuro becario debe en primer lugar elegir bien la compañía en la que aspira a quedarse. Por ejemplo, de todas las que tenga el convenio de su centro educativo, elegir las que puedan brindarle mayores posibilidades dentro de sus intereses y sus objetivos. También es determinante la actitud. Ante todo, humildad, motivación, proactividad y buena comunicación con los jefes y también con el resto de compañeros. María Baigorri es coach y experta en recursos humanos. El tener una persona que se deje orientar, se deje enseñar, es fundamental. El que viva las horas de prácticas como si fuera un empleado más es fundamental para que haya ese encaje y que la compañía diga, esta es la persona que encaja con mi cultura. Pues ganan los becarios, lo estamos escuchando, y cuando esos programas de prácticas están bien organizados, las empresas también ganan. Es sumamente importante en la atracción de ese talento, el trabajar la marca de empleador, luego la posibilidad de quedarse parte de ese talento ya con un contrato laboral en vigor o normal. Bueno, pues ahí están esas dos realidades del mercado laboral en las que nos hemos fijado, los mayores de 50 y también los jóvenes que empiezan los veranos con sus prácticas en empresas. Son dos momentos muy distintos de la vida en los que suelen surgir más dificultades para o bien incorporarse o bien reengancharse al mundo del trabajo. Como hemos escuchado, hay soluciones. Las empresas necesitan la experiencia y la madurez de los seniors, pero también, por supuesto, el empuje de los más jóvenes. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, my English girl in an American town. In an American town. Days come and go, but it ends when doors close. And the scent of your perfume's on me. You're useless with your phone, electric when one-on-one. I thought I would be more nervous, darling. Antonio Herray. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Has visto el nuevo? Pues claro, es rápido y ayuda mucho. ¿Tanto como el anterior? Mejor. Este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Gracias a Óscar, 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 Óscar. Gracias a los 108 Óscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es. Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Los profesionales de nuestra selección son de primera, hacen hat-trick y se llevan los balones de oro, pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros. Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro. Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo. ¿Cómo? Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo. Pues dilo bien alto. ¡Al precio más bajo! Esta semana la sandía rallada de origen nacional a solo 0,69 el kilo. Baratísima. Así de fácil. Así de Aldi. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. ¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo? Llevaba guardados, archivados, todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Son las 8, las 7 en Canarias. Última hora en la mañana. Antonio Herraiz. COPE, estar informado.